Hola a todos, espero se encuentren increíblemente bien. En esta ocasión les voy a platicar cómo fue que me contrataron desde Canadá. Cuando estaba estudiando la carrera de animación y arte digital, gracias a mis papás tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Vancouver Film School. Cuando estaba estudiando ahí, recuerdo que hicimos una visita a Sony Pictures Imageworks y me acuerdo que estaban haciendo la película de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Me acuerdo que cuando estábamos caminando entre los escritorios donde estaban los animadores, estaban haciendo una de las escenas de esas de Lizard, de este lagarto gigante que es el malo, que estaba dando un coletazo. Durante esa visita mi mente explotó, ¿no? O sea, ahí fue donde me di cuenta hasta dónde podía llegar, o sea, hasta dónde podía llegar estudiando animación. Porque, o sea, antes de eso, tal vez tontamente yo estaba pensando solamente en trabajar, por ejemplo, en televisión, ¿no? En Televisa, TV Azteca, estas televisoras mexicanas. O sea, como que yo no veía hasta dónde podía llegar. Cuando estaba yo ya estudiando allá en Vancouver, pues yo ya había tomado la decisión de irme por el camino de la animación, ¿no? Por el camino del cine. Y después yo creo que va a ser tema de otro video en donde les voy a platicar cómo fue que decidí primero irme por ese camino. Y entonces les digo, después de esta visita, de mi experiencia estudiando allá, de saber que podía trabajar en estos grandes estudios, pues nació una obsesión en mí de irme a trabajar allá. O sea, yo quería trabajar en esas grandes producciones, sí, o sea, no había opción para mí. Mi objetivo era irme para allá. Entonces, al graduarme de la universidad, lo primero que hice fue aplicar a todos estos lugares, ¿no? O sea, a todos estos grandes estudios de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, hasta de Australia. Pero, sinceramente, apliqué más que nada a Canadá y Estados Unidos. Porque, por ejemplo, pues aplicaba a Pixar, a Disney, a DreamWorks, Illumination, todos estos estudios, ¿no? Pero la mayoría de estudios a los que apliqué estaban en Canadá. Pero, aún así, como les platiqué en otro video, pues aún así yo iba a todos los festivales de animación a los que podía, ¿no? Porque yo sabía que ahí iban reclutadores, que no solamente iban de estudios nacionales, sino también de internacionales. Entonces, después de que me gradué, estuve 3 años aplicando a todos estos estudios, ¿no? O sea, literal como loco. O sea, envié portafolios, cartas de presentación, currículums, todo lo que pidieran. Incluso a veces llenaba formatos que a veces pedían. Pero entonces, como les digo, yo estaba aplique, o sea, como si no hubiera un mañana, ya sea presencialmente o por internet. Y es que también a cada rato actualizaba mi portafolio, ¿no? Porque como les digo, o sea, a pesar de que yo estaba aplicando estos estudios, pues al mismo tiempo yo estaba trabajando aquí en México en otros proyectos. Algo que me ayudó muchísimo para llegar allá a Canadá fue que yo empecé a practicar por mi cuenta, ¿no? O sea, yo cuando llegaba del trabajo, aunque fuera media hora, yo me ponía a practicar, ¿no? O sea, a veces sí me aventaba 2 horas, 3 horas, pero aunque fuera poquito tiempo, todos los días me sentaba en mi escritorio llegando del trabajo para animar un rato. Y es que yo sabía que tenía que hacer esto porque tenía que subir mi nivel, ¿no? Excesivamente para poder llegar a esos estudios, ¿no? Entonces yo estaba practique todos los días, como les digo, aunque fuera solamente media hora. Porque cuando sale uno de la escuela, pues muchas veces no tenemos este nivel, pero hay que perfeccionar, hay que practicar. Entonces yo sabía muy bien esto, ¿no? O sea, a pesar de que yo estaba practicando todos los días, aún así yo iba aplicando. Como les digo, cada vez que yo iba sacando un nuevo proyecto, una nueva práctica, y obviamente que me gustara, o sea, si yo sabía que esa práctica que había hecho tenía nivel, pues yo la agregaba a mi portafolio. Por eso les digo que a cada rato yo iba actualizando mi reel. Por lo que les digo, yo no me quedaba solamente con lo que hacía en mi trabajo, ¿no? O sea, en los estudios en los que trabajé aquí en México, pues yo no me quedaba con los proyectos que hacía ahí. O sea, como les digo, yo aparte hacía mis proyectos, yo aparte hacía mis prácticas para complementar, ¿no? O sea, porque podía decirles a los estudios, he trabajado en esos proyectos, pero aparte tengo estas animaciones, para que vieran diferentes proyectos, para que no vieran que solamente me encerraba en lo que hacía del trabajo, que yo era autodidacta y que quería mejorar muchísimo mi técnica en animación. Y digo, no quiero desacreditar los trabajos que hice aquí en México, o sea, en los estudios que estuve, pero yo creo que estas prácticas que yo hacía por mi lado me ayudaron muchísimo para encontrar un trabajo allá en Canadá. Yo creo que fue la diferencia para que me llamaran de allá, porque en estas prácticas que yo hacía puro acting, o sea, pura actuación de personajes, porque muchas veces en los estudios en los que estaba, por ejemplo en los comerciales, pues era animar objetos o destrucción, o por ejemplo si quería hacer algo caricaturesco. Por ejemplo, me acuerdo que una vez hice un bote de leche, digo, no sé si decir la marca, pero bueno, el chiste es de que hice un bote de leche saltando así como caricaturesco, pero a pesar de que yo sé que me podría ayudar como experiencia, yo sabía que tenía que darle un punch extra a mi portafolio, ¿no? Entonces no me podía quedar ahí, sino que tenía que ir más allá. Y es que les digo que, por ejemplo, estuve trabajando en comerciales. Cuando estuve trabajando en la película de Día de Muertos, pues no estuve mucho tiempo ahí. Y cuando estuve trabajando en la película de Max
Alex y yo pues usaban mucho motion capture, o sea, no era animación hecha totalmente a mano, ¿no? Como a mí me gustaba. Entonces, como les digo, con mayor razón, pues me ponía a practicar aparte, me ponía a hacer mis propias animaciones. O sea, con esto no les estoy diciendo que no busquen proyectos o estudios en los cuales trabajar aquí en México o en el país en el que ustedes estén, porque también trabajando en un estudio pues aprenden muchísimo, ¿no? O sea, saben cómo es el pipeline, cómo se trabaja en un estudio, cuál es el proceso. Entonces, créanme, esto les va a ayudar bastante, pero como siempre les digo, nunca dejen de practicar por su lado, ¿no? Va a aumentar muchísimo su nivel y créanme, les va a ayudar muchísimo. Y bueno, regresando a la historia de cómo fue que me contrataron allá, me acuerdo que a principios del 2015, me parece que fue en marzo, me hicieron mi primera entrevista de allá de Canadá, ¿no? De Vancouver, en un estudio que se llama Bardem. O sea, yo estaba súper feliz, yo estaba contentísimo cuando me llegó ese correo de que me querían entrevistar, pero bueno, desafortunadamente no me quedé, no sé qué sucedió. Yo estuve preguntándoles muchas veces ahí al estudio, estuve mandando correos, mensajes, pero nunca me dijeron cuál fue la razón, ¿no? O sea, quién sabe qué realmente pasó, pero bueno, me funcionó como de experiencia para saber cómo manejarme en una entrevista, ¿no? O sea, a pesar de que no me fue como yo esperaba, yo creo que en parte pues sí me ayudó, porque pues uno sabe pues qué tipo de preguntas les hacen, qué esperan de uno, qué es lo que quieren ver en el portafolio, qué es lo que quieren ver en el currículum. A pesar de que fue un intento fallido, yo creo que por ese lado, para saber qué es lo que piden, saber qué es lo que preguntan, pues yo creo que sí me ayudó mucho. En ese momento yo no lo tomé así, la verdad es que pues sí me puse muy triste, fue un golpe duro porque pues yo había trabajado mucho, había practicado bastante por mi lado para que me llegara esa oportunidad, para que cuando llegó pues no pasó nada, ¿no? Pero bueno, les digo, son anécdotas que ya con el tiempo pues a uno le da risa, le hace gracia, pues uno también, como les digo, aprende de eso y pues con el tiempo pues llegan nuevas oportunidades. Por ejemplo, yo me acuerdo que fue casi un año después, casi exacto, porque me acuerdo que fue ahí por febrero, yo creo más o menos, que me mandaron otro correo que me querían entrevistar, ¿no? Pero ahora fue por parte de Rainmaker, que bueno, ya no se llama así, ahora se llama Mainframe Studios. Y bueno, pues como muchos saben, en esa me fue bastante bien, me contrataron en ese estudio. Como les digo, me entrevistaron en febrero y fue hasta marzo que comencé con ellos, ¿no? O sea, sí me dieron bastante tiempo, fue yo creo que alrededor de 3 semanas, algo así, desde que me hicieron la entrevista hasta que yo ya entré a trabajar, bueno, cuando fue mi primer día, porque pues tenemos que hacer todo el papeleo, ¿no? O sea, no solamente el contrato, que me lo mandan acá en México, yo lo firmo y se lo regreso, ¿no? Digo, obviamente por correo, y pues aparte pues hacer todo el papeleo de inmigración. Afortunadamente ellos me ayudaron a sacar todos estos papeles, me ayudaron a sacar mi permiso de trabajo, me mandaron cartas para que al momento de yo llegar allá a Canadá pues pudiera comprobar que realmente sí me querían contratar, ¿no? Aparte pues obviamente ahí venía su contacto de la reclutadora, su correo. Cuando yo llegué ahí al aeropuerto pues los oficiales se ponen en contacto con la reclutadora para preguntarle si realmente me estaban buscando y bueno, es un proceso ahí un poquito largo, un poquito tedioso, pero bueno, al final se pudo. Como les digo, fueron súper buena onda estos del estudio de Rainmaker, bueno, les digo de Mainframe Studios más bien, que me ayudaron con todo este proceso. Estuvieron muy al pendiente de que todo salía perfectamente bien y pues realmente así sucedió. Y pues ya estando aquí en México, pues yo di las gracias, ¿no? En el trabajo en el que estaba, pedí hablar con uno de los dueños para pues avisarle con tiempo, ¿no? Para que no le cayera como balde de agua fría. A día de hoy pues todavía me llevo bastante bien con él. De hecho, él da clases en el TEC de Monterrey también, ¿no? Y es uno de los que me invita a dar pláticas ahí. Y pues ahora sí, regresando a Canadá, o sea, cuando empecé a trabajar allá, pues mi primer proyecto fue en Barbie Video Game Hero, que la verdad tengo muchas ganas de hacerles un video de cómo fue que entré ahí, ¿no? O sea, cómo fue la entrevista, cómo fue mi primer día, cómo me empezaron a explicar todo, ¿no? Cómo iba a ser todo el proceso, de qué manera iba a trabajar. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. No olviden darle like al video, suscribirse a este canal y también darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba nuevo contenido. Y sin más que decir, los veo en el próximo video.